Existe una mentira que casi todos aprendemos desde niños. Nos dijeron que las personas fuertes no sienten miedo. Que los campeones nunca dudan. Que los grandes maestros nacieron con una confianza que el resto de nosotros jamás tendrá. Pero esa idea es completamente falsa. Bruce Lee no era un hombre sin miedo. Era un hombre que entendía el miedo de una manera diferente. Y quizá esa sea la razón por la que todavía sigue inspirando al mundo. Cuando vemos una de sus películas, parece invencible. Cada movimiento es preciso. Cada golpe transmite seguridad. Su cuerpo parece moverse sin esfuerzo. Como si nunca existiera la duda. Pero la verdadera batalla de Bruce Lee nunca ocurrió frente a un adversario. Ocurrió dentro de su propia mente. Alan Watts decía que el miedo no nace del presente. Nace de la imaginación. Piensa en ello por un momento. Ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras. ¿Hay algún peligro frente a ti? Probablemente no. Sin embargo, basta un solo pensamiento para que tu corazón se acelere. ¿Y si fracaso? ¿Y si me rechazan? ¿Y si todo sale mal? El cuerpo reacciona, aunque nada haya ocurrido todavía. Ese es el verdadero poder del miedo. No necesita ser real. Solo necesita ser imaginado. Bruce Lee comprendió algo extraordinario. Cuando peleaba, no luchaba contra el futuro. No pensaba en perder. No pensaba en ganar. No intentaba controlar lo que ocurriría 5 segundos después. Porque sabía que, en el instante en que la mente abandona el presente, el cuerpo comienza a dudar. Y una sola duda puede cambiarlo todo. Alan Watts utilizaba una metáfora muy sencilla. Decía que intentar controlar la vida es como intentar sujetar el agua con las manos. Cuanto más aprietas, más rápido se escapa. El miedo funciona exactamente igual. Cuanto más intentas eliminarlo, más fuerte parece hacerse. Porque ahora ya no solo temes al problema. También temes sentir miedo. Y comienza una segunda batalla. Una batalla contra ti mismo. Bruce Lee eligió otro camino. En lugar de resistirse al miedo, aprendió a moverse con él. A aceptarlo. A dejar que existiera sin permitir que dirigiera sus acciones. Por eso repetía una frase que hoy sigue siendo famosa en todo el mundo. Be water, my friend. Muchos creen que hablaba únicamente de artes marciales. Pero iba mucho más allá. El agua no lucha contra las rocas. No intenta destruir los obstáculos. Simplemente encuentra otro camino. Se adapta. Fluye. Continúa. Y quizá eso era exactamente lo que Bruce Lee había descubierto sobre la vida. Que la verdadera fuerza nunca consiste en controlar cada situación. Consiste en desarrollar la capacidad de adaptarte a cualquier situación. Porque el miedo desaparece cuando dejamos de exigirle al mundo que sea predecible. Y empezamos a confiar en nuestra capacidad para responder a lo que ocurra. Alan Watts decía que la ansiedad aparece cuando intentamos vivir un futuro que todavía no existe. Bruce Lee hizo exactamente lo contrario. Aprendió a vivir completamente dentro del único instante donde la acción era posible. El presente. Y tal vez esa sea la diferencia entre reaccionar con miedo o actuar con libertad. Existe una razón por la que el miedo parece tan poderoso. No porque sea más fuerte que nosotros, sino porque creemos todo lo que nos dice. Nos susurra al oído. No estás preparado. Vas a fracasar. Los demás son mejores que tú. Y, sin darnos cuenta, comenzamos a vivir como si esas voces fueran la verdad. Alan Watts decía que la mente es una narradora extraordinaria. Puede inventar historias tan convincentes que el cuerpo reacciona como si fueran reales. Imagina que mañana debes hablar frente a cientos de personas. Solo es una idea. Todavía no ha ocurrido. Pero basta pensar en ello para que las manos suden. Para que el corazón lata más rápido. Para que aparezca un nudo en el estómago. Nada ha pasado.
Y, aún así, el cuerpo ya está luchando contra un enemigo imaginario. Bruce Lee comprendió este mecanismo muy pronto. Sabía que el verdadero adversario nunca estaba delante de él. Estaba dentro de su propia mente. Por eso entrenaba mucho más que sus músculos. Entrenaba su atención. Porque entendió que donde va la atención, va también la energía. Si la atención permanece en el miedo crece. Si permanece en el presente, el miedo pierde fuerza. Observa cómo actúan los niños. Cuando juegan, no piensan en hacerlo perfecto. No se preocupan por cómo se ven. No imaginan lo que ocurrirá dentro de una hora. Simplemente juegan. Están completamente presentes. Alan Watts decía que esa es la forma natural de vivir. Pero al crecer, aprendemos a juzgarnos constantemente. Cada decisión parece un examen. Cada error parece una derrota. Cada oportunidad parece una prueba de nuestro valor. Y entonces dejamos de vivir. Comenzamos a actuar. Bruce Lee nunca buscó ser perfecto. Buscó ser auténtico. Decía que un árbol nunca intenta parecerse a otro árbol. Cada uno crece siguiendo su propia naturaleza. Sin compararse. Sin competir. Sin preguntarse si es suficiente. Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Nos comparamos todos los días. Con nuestros amigos. Con nuestros compañeros. Con desconocidos en Internet. Con personas que parecen tener una vida perfecta. Y cuanto más nos comparamos, más pequeño nos sentimos. Alan Watts afirmaba que la comparación es una de las mayores fuentes de sufrimiento. Porque siempre habrá alguien más rápido. Más inteligente. Más exitoso. Si tu paz depende de ser el mejor, nunca descansarás. Bruce Lee entendió que la verdadera competencia no era contra los demás. Era contra la versión de sí mismo que vivía atrapada por el miedo. Cada entrenamiento era una conversación con su propia mente. Cada caída era una oportunidad para descubrir algo nuevo. Nunca una razón para detenerse. Quizá por eso inspiró a millones de personas. No porque fuera invencible, sino porque demostraba que el coraje no consiste en no sentir miedo. Consiste en seguir avanzando mientras el miedo camina a tu lado. Alan Watts decía que intentar eliminar el miedo es como intentar detener las olas del mar. Es imposible. Siempre aparecerán. Pero puedes aprender a navegar sobre ellas. Y cuando comprendes eso, ocurre algo extraordinario. Dejas de gastar toda tu energía luchando contra tus emociones. Y comienzas a utilizar esa energía para vivir. Porque el miedo ya no controla tus decisiones. Solo se convierte en otro visitante pasajero de la mente. Y tal vez esa sea la verdadera enseñanza de Bruce Lee. No vencer al miedo, sino dejar de obedecerlo. Existe una paradoja que Bruce Lee comprendió antes que la mayoría. Cuanto más intentas controlar cada movimiento, más rígido te vuelves. Y cuanto más rígido te vuelves, más fácil es romperte. Por eso repetía una idea que parecía demasiado simple. Sé como el agua. Durante años, millones de personas pensaron que era una frase sobre artes marciales. Pero Alan Watts habría dicho que era una lección sobre la vida. Observa el agua. Nunca discute con la roca. Nunca intenta demostrar que es más fuerte. Simplemente fluye. Rodea el obstáculo. Espera. Continúa. Y, con el tiempo, termina transformando incluso la piedra más dura. Nosotros hacemos exactamente lo contrario. Cuando aparece un problema, nos tensamos. Cuando alguien nos critica, reaccionamos. Cuando algo no sale como esperábamos, luchamos contra la realidad. Y cuanto más luchamos, más sufrimos. Alan Watts decía que el dolor forma parte de la vida. Pero el sufrimiento aparece cuando nos negamos a aceptar lo que ya está ocurriendo. Piensa en cuántas veces has repetido estas frases. Esto no debería estar pasándome. La vida tendría que ser diferente.
No puedo aceptar lo que ocurrió. ¿Sin darte cuenta? Empiezas a pelear contra algo que ya existe. Y ninguna batalla contra la realidad puede ganarse. Bruce Lee entendió que la verdadera fortaleza no consiste en imponer tu voluntad al mundo. Consiste en responder con inteligencia a lo que el mundo te presenta. Por eso sus movimientos parecían tan naturales. No intentaba forzar el combate. Observaba. Esperaba. Respondía. No reaccionaba por impulso. Actuaba desde la presencia. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Alan Watts afirmaba que la mayoría de las personas nunca observa realmente lo que ocurre. Solo observa sus pensamientos sobre lo que ocurre. No escuchamos una crítica. Escuchamos la historia que nuestra mente crea alrededor de esa crítica. No vivimos el momento. Vivimos nuestra interpretación del momento. Y allí nace el miedo. Porque la imaginación siempre exagera. Siempre anticipa el peor escenario. Siempre intenta protegernos. Aunque termine paralizándonos. Bruce Lee entrenó durante miles de horas. Pero no solo entrenó su cuerpo. Entrenó la capacidad de permanecer completamente presente. Porque sabía que un segundo de distracción podía cambiar el resultado de un combate. La vida funciona exactamente igual. No perdemos oportunidades únicamente por falta de talento. Muchas veces las perdemos porque estamos demasiado ocupados imaginando todo lo que podría salir mal. Y mientras imaginamos, la oportunidad desaparece. Alan Watts decía que intentar controlar el futuro es como querer atrapar el viento con las manos. Nunca funciona. Sin embargo, seguimos intentándolo todos los días. Queremos garantías antes de actuar. Queremos certeza antes de decidir. Queremos eliminar completamente el riesgo antes de dar el primer paso. Pero eso nunca ocurre. La vida jamás promete seguridad absoluta. Bruce Lee lo sabía. Por eso desarrolló confianza. No confianza en que todo saldría bien. Sino confianza en su capacidad para adaptarse si las cosas salían mal. Y existe una diferencia enorme entre ambas. La primera depende del mundo. La segunda depende de ti. Quizá esa sea la razón por la que algunas personas parecen mantener la calma incluso en los momentos más difíciles. No porque controlen todas las circunstancias, sino porque dejaron de necesitar controlarlas. Comprendieron que la verdadera libertad no consiste en vivir sin incertidumbre. Consiste en dejar de tenerle miedo a la incertidumbre. Y cuando esa comprensión llega, el miedo sigue apareciendo. Pero ya no dirige tu vida. Porque ahora sabes algo que antes ignorabas. No necesitas eliminar las olas para aprender a navegar. Existe una pregunta que Bruce Lee nunca respondió con palabras. La respondió con su forma de vivir. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? La mayoría diría que la libertad consiste en hacer lo que uno quiere. Tener dinero. Tiempo. Poder. No depender de nadie. Pero Alan Watts veía la libertad de otra manera. Decía que la verdadera prisión nunca está fuera. Está dentro de la mente. Es la necesidad constante de controlar. De predecir. De tener siempre la razón. De evitar cualquier posibilidad de fracaso. Y cuanto más intentamos controlar la vida, más miedo sentimos cuando la vida cambia de dirección. Bruce Lee comprendió que el mundo nunca dejaría de cambiar. Un rival podía ser más fuerte. Más rápido. Más inteligente. El clima podía cambiar. El cuerpo podía fallar. Nada era completamente seguro. Entonces hizo algo extraordinario. En lugar de pedirle estabilidad al mundo, aprendió a encontrar estabilidad dentro de sí mismo. Esa diferencia parece pequeña. Pero cambia una vida entera. Porque cuando tu paz depende de las circunstancias, vivirás preocupado. Pero cuando tu paz depende de tu manera de responder, nadie puede arrebatártela. Alan Watts decía que intentamos controlar la corriente del río. Nos agotamos luchando contra el agua. Y al final descubrimos que el río siempre encuentra su camino. Bruce Lee decidió dejar de luchar contra la corriente.
Aprendió a moverse con ella. No porque fuera débil, sino porque entendió que la flexibilidad siempre vence a la rigidez. Observa un árbol durante una tormenta. Las ramas más rígidas suelen romperse primero. Las que se doblan sobreviven. Así funciona también la mente. Las personas que intentan controlar absolutamente todo terminan quebrándose cuando la vida cambia. Las que aprenden a adaptarse encuentran oportunidades incluso en medio del caos. Quizá por eso Bruce Lee nunca hablaba únicamente de fuerza. Hablaba de conciencia, de atención, de presencia. Porque el mayor combate no ocurre en un ring. Ocurre cada mañana. Cuando decidimos si viviremos gobernados por el miedo o por la confianza. No la confianza de que nada saldrá mal, sino la confianza de que podremos enfrentar aquello que llegue. Y esa confianza no nace del ego. Nace de la experiencia de haber atravesado dificultades y descubrir que seguimos aquí. Alan Watts repetía una idea que hoy resulta más importante que nunca. La vida no es un problema que deba resolverse. Es una experiencia que debe vivirse. Sin embargo, la mayoría de nosotros hace exactamente lo contrario. Convertimos cada día en una lista de problemas. Cada error en una tragedia. Cada incertidumbre en una amenaza. Y olvidamos algo esencial. La vida nunca prometió ser predecible. Prometió estar viva. Bruce Lee entendió que un combate nunca puede controlarse por completo. La vida tampoco. Siempre existirá lo inesperado. La diferencia está en cómo respondemos. Podemos resistirnos. O podemos fluir. Podemos vivir esperando el momento en que desaparezca el miedo. O podemos comprender que el miedo siempre aparecerá. Pero ya no necesita tomar las decisiones por nosotros. Quizá esa sea la lección más poderosa que Bruce Lee y Alan Watts compartieron. La libertad no consiste en eliminar los obstáculos. Consiste en dejar de convertirlos en enemigos. Porque el agua nunca discute con el río. Simplemente continúa. Y nosotros también podemos hacerlo. No importa cuántas veces hayas sentido miedo. No importa cuántas oportunidades hayas dejado escapar. No importa cuántas veces hayas dudado de ti mismo. Siempre existe este momento. Este instante. El único lugar donde realmente puedes elegir. Respirar. Dar un paso. Y seguir adelante. Porque el coraje nunca fue la ausencia de miedo. El coraje siempre fue la decisión de no dejar que el miedo escribiera tu historia. Y tal vez esa sea la verdadera victoria. No vencer a los demás. No demostrar que eres el más fuerte. Sino despertar cada día sabiendo que, pase lo que pase, nada puede detener a quien ha aprendido a fluir con la vida. Porque, como enseñaba Alan Watts, el agua nunca lucha por llegar al océano. Simplemente fluye. Y siempre encuentra el camino.